aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, calor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. por la fe te alcanzaré, por la fe te tocaré, y mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Por la fe te alcanzaré, por la fe te tocaré, y mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. A su nombre, a su nombre. Aleluya, aleluya. Tome su lugar, hermanos, en esta tarde, en esta noche, hermanos. Y, bueno es Señor, bueno es el Señor para con nosotros, que conforme a las riquezas de su gracia nos tiene aquí, alabándole y bendiciéndole. Amén. Y continuaremos, hermano, con el tema que tratamos el miércoles, que pronto el misterio de Dios, ¿qué, hermano? Se consumará. Se consumará. Que el misterio de Dios, un misterio que para algunos aún, hermano, está oculto, pero que para otros, hermanos, se ha hecho manifiesto, de conocer a Dios, de conocer quién es el Señor. La Biblia dice que habiendo conocido, más bien siendo conocidos por Dios, o sea, que no es de nosotros, y que si hoy los que conocemos a Dios, lo conocemos porque Él nos conoció primero. Sí, amén. La Biblia es estricta en decir que no es del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Amén. No se está en este camino por sabio, por inteligente, sino por la pura gracia y bondad de Dios. Amén. Amén, hermanos. Y aún analizando usted su propia vida, puede saber y entender de dónde lo sacó el Señor y de entender dónde está sentado ahora. Amén. Amén, hermanos. Entonces alabamos el nombre del Señor. Y cierto decimos, porque la palabra de Dios lo dice, que cuando el séptimo ángel, hermano, toque la trompeta, que el último sonido, el último llamado, el misterio de Dios se consumará. ¿Qué significa que el misterio de Dios se consumará? Y cuando será, la misma palabra dice que el ángel aquel puso un pie sobre el agua, sobre el mar, y un pie sobre la tierra, y dijo que el tiempo no sería que ya más. Se viene un tiempo, hermano, una hora, hermano, en que el tiempo, no de las horas o de los segundos, sino el tiempo de la salvación, hermano, se habría terminado. Cuando será, ese día tomó por sorpresa a la generación de Noé. Noé les predicó a través de la construcción de aquella arca, hermano, y ellos no entendieron el mensaje a través
de la prédica de Noé, con cada madero, con cada tabla, ¿verdad?, que él ponía y iba edificándose el arca. Ellos no entendieron el mensaje hasta que el diluvio vino ¿sobre qué? Sobre ellos. También vivimos en una generación que de igual manera, hermano, no está entendiendo y no entiende, hermano, el mensaje de Dios hasta estos días. Alabado el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. ¿Por qué, hermano, no se entiende? Aún un pueblo que confiesa creer en Dios, y cuando hablo Dios en el término, algunos confiesan a Dios en el término plural, otros confesamos en el término singular del que Dios es uno, hermano, y como dice Zacarías capítulo 14, que en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Amén. Amén, hermano. Y en ese día, cuando el misterio de Dios se consuma, cuando el misterio de Dios se revele, cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes, hermano, el misterio de Dios, ese misterio que ha estado oculto para muchos, hermanos, se revelará, porque Él vendrá solo, hermano, y nadie con Él, en un sentido de otra deidad, otra divinidad, sino Él vendrá con sus santos ángeles, hermano. De esos ángeles que dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quiénes adoran los ángeles? A Dios. ¿Y a quién adoran ahorita? A Dios. A Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué adoran a Jesucristo? Porque Él es Dios. Amén. Y algo, hermano, importante. Alabado el nombre del Señor. Juan nos escribe en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 28, y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. San Juan, primera Juan, capítulo 2, versículo 28. ¿Tenemos? ¿Sí? Mire, hermano, el apóstol Juan exhorta a un entendimiento, hermano, y a una, hermano, permanencia. Verso 28. Ahora, hijitos, permaneced ¿qué? En Él. Ahora, ¿para qué pide Juan, o el Espíritu de Cristo en Juan, que permanezcamos en Él? Para que cuando se manifieste tengamos que confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, que avergonzados. Tome su lugar. Aquí Juan, hermano, si usted se fija, por ejemplo, en Mateo 24, que esto no estaba en mi pensamiento, ¿verdad? Que vendrían muchos y tratarían de engañarían a muchos, y aún no solamente a aquellos, hermanos, y aún a quienes, a los escogidos de Dios, a los que Dios escogió de antemano. El espíritu contrario al Señor trataría de ¿qué? De engañarlos también. Y aquí la amonestación es permanecer ¿qué? En Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Irá a suceder esto, hermanos? Irá a pasar que mucha gente, hermano, será confundida en la venida del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y aquí, hermano, el apóstol se nos pide que permanezcamos ¿qué? En Él. ¿En cuál Él, hermano? Mire, ahorita volvamos acá, hermano. Primera de Corintios capítulo 15. En el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Está ahí? Amén. Aquí está hablando de una doctrina, hermano, que hoy se practica, hermano, por un grupo de llamados creyentes. Y un grupo, hermano, y puedo mencionar su nombre, hermano, porque está escrito aquí, hermano. No estamos descubriendo algo nuevo, sino simplemente, hermano, entendiendo las escrituras
la profecía en ellas. Verso 29. Porque aquí, hermano, se ponía en cuestión, en duda, que Cristo hubiese resucitado entre los muertos. Gloria al nombre del Señor. Pero Pablo exhorta, hermano, que Cristo resucitó de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Es que es hecho. Verso 29. Pero esos mismos, hermano, que negaban la resurrección de Cristo corporalmente. Porque hay otro grupo, hermano, que niega la resurrección corporal de Cristo en cuerpo. Simplemente dice que resucitó en espíritu. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estas doctrinas no son nuevas, hermano. En un principio la iglesia, hermano, comenzaron a manifestarse estas cosas. Y Pablo dice, de otro modo, verso 29, ¿qué harán los que se bautizan? ¿Por quiénes? Por los muertos. Si en ninguna manera los muertos, ¿qué, hermano? Resucitar. Si en ninguna manera los muertos, ¿qué? Es una contradicción negar la resurrección y bautizarse por quiénes, por los muertos. Es una contradicción. Y ustedes, sabiendo Biblia, que los muertos no pueden pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y que el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Morirá. Y que el Padre no llevará los pecados del Hijo, ni los hijos del pecado de quién, del Padre. O sea, cada alma es un ser individual, aunque haya nacido en el seno de una familia. Dice que es menester que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hayamos hecho en este cuerpo, ora sea bueno, ora que sea malo. Entonces Pablo dice, si los muertos no necesitan, ¿por qué se bautizan por los muertos? Gloria al nombre. Y ustedes saben que hay un grupo que bautiza por los muertos. ¿Cuántos saben eso? Levanten la mano. No saben, hermano, le voy a dar el nombre. Son los llamados, los santos de los últimos días, los mormones. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre. ¿Va que es importante dar a conocer estas cosas? Los que niegan la resurrección de Cristo en cuerpo son los testigos de Russell. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Los testigos de Jehová, hermana. Los llamados testigos de Jehová. De testigos no tiene nada. Porque el Señor, vosotros sois mis testigos. Y mi siervo que yo, ¿qué? Escogí. Para que entendáis y comprendáis que yo mismo, ¿qué? Soy. Amén. Amén. ¿Cuántos testigos verdaderos hay? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos testigos verdaderos hay aquí? Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor, que Él mismo es, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué nosotros? Es ahí, hermano. Pablo dice, Juan dice, y ahora permanecer ¿de qué? En Él. ¿Por qué se está pidiendo permanecer en Él? Pablo dice, ¿y por qué nosotros peligramos? ¿A qué? A toda hora. El cristiano vive en constante peligro. ¿Peligro de qué? De perderse, de ser engañado, de ser seducido. Amén. Es un constante, hermano. Porque el mundo entero ¿está bajo quién? Bajo el maligno. El creyente, hermano, es el que fue sacado de sus tinieblas, fue sacado del reino de las tinieblas y trasladado a la luz admirable del Señor, Amén. al reino de Jesucristo. O sea, Él los tiene allá, pero el que ha salido, hermano, a ese, el enemigo, hermano, o ese hermano, ese creyente que ha sido sacado, hermano, tiene un peligro constante y una lucha constante. En todo tiempo, dice el Señor, tenemos que estar, ¿qué? Velando. Amén. ¿Velando sobre qué, hermano? Hay dos aspectos: la escritura y la oración. Amén. Sin oración no hay revelación. Y la revelación viene porque se busca en oración. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque se busca dirección. Moisés tuvo un dilema. Cuando el Señor instituyó la Pascua, dice, algunos no pudieron tomarla. Y se preguntaron entonces, que nosotros que no la pudimos tomar, y dice las razones, dice, déjenme consultar al Señor, a ver qué dice que el Señor. Y el Señor dijo, van a participar en cierto día, en cierto mes. También aquellos que no
participaron de la primera Pascua en el desierto. O sea, Dios es un Dios que guía, hermano. Amén. Un Dios que a veces tenemos preguntas que hacerle. Y es cierto, reconociendo que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para quienes, para nosotros. Amén, hermano. Puede alabar a Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día que muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos para que mañana ¿qué? Moriremos. Es una razón simple que el hombre tiene en su mente, el hombre que no conoce a Dios. Morirse, y piensa que en morirse se terminó todo. Pero es cuando le comienza la eternidad al hombre. Amén, hermano. Amén. Pues una gente termina cortándose la vida pensando, hermano, que ahí se acaba el sufrimiento o el padecimiento del hombre. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Pablo está hablando de sus peligros, que él peligraba a cada hora, hermano. Y si como hombre él batalló contra fieras, ¿de qué le aprovechaba si los muertos no resucitan? Verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. Amén. ¿Cuál fue la primera mala conversación que tuvo el hombre? ¿Con quién la tuvo? Eva y la serpiente. Fue la primera mala conversación donde ese hermano se corrompió la buena costumbre. Amén. 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 Verso 34. Velad debidamente y no pequéis. Y lo nos dice ¿por qué? Porque algunos no conocen a quién, a Dios, para vergüenza vuestra que lo digo. Amén. Ahora, ¿a quién se está dirigiendo Pablo con estas palabras? ¿Al mundo? No. ¿Eh? ¿A quién, hermanos? A la iglesia. Amén. A cierto grupo de creyentes, hermano, que estaban tomando ciertas partes filosóficas o filosofías extrañas ya, hermano, o como dice Pablo, ¿verdad? Ya había quienes les predicaban otro Jesús y estaban recibiendo otro espíritu ajeno al Jesús que les predicó y al espíritu que habían recibido cuando él llegó con el mensaje de Dios. Entonces, para vergüenza vuestra, lo digo, que algunos no conocen ¿qué? A Dios. Hermano, y si no conozco a Dios, hermana, si no sé quién es Dios, si no sé cómo es Dios, cómo trabaja Dios, cómo obra Dios, hermano, allá me dice que entonces voy a qué, hermano, a alejarme avergonzado de la presencia de Dios cuando Él venga. El cristiano corre peligro. Gloria a Dios. Amén. Y muchos corrieron peligro y cayeron. Pero que usted no sea de esos. Que nosotros no seamos de qué. De esos que hemos sido engañados. ¿Por qué? Hermano, por las mismas vanidades, hermano, de los predicadores, de los enseñadores, o de las vanidades que se nos antojan del mundo. Si del mundo ya vinimos, hermanos. Amén. Ya debimos haber dejado el mundo atrás, ¿o no, hermanos? Amén. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces aquí habla que para vergüenza de sus oyentes, Él les está diciendo, ustedes no conocen ¿qué? A Dios. No lo conocen. Y aún nosotros, hermanos, que decimos conocer el nombre del Señor, conocer a Dios, qué tanta profundidad conocemos de Dios. Recuerda, hermano, y no es para avergonzarnos, no, sino para caminar en los pies de los discípulos del Señor. Gloria al nombre del Señor. Los discípulos se preguntaron varias veces, ¿quién es este hombre? ¿Por qué se preguntaban? ¿Quién es este hombre? Que aún los mares ¿qué? Le obedecen. ¿Sí?
¿Quién es este hombre que los sujeta a los vientos y los vientos qué? Los reprende? ¿Quién es este hombre que los demonios se sujetan? ¿Quién es este hombre? Amén, aleluya. ¿Quién es? Cristo. Aún, hermano, cuando Nicodemo quiso abogar por Jesucristo en el juicio, dijeron: tú también has sido engañado, indaga y ve si algún profeta se ha levantado de Galilea, y encontrarían que ningún profeta había salido de aquella tierra menospreciada por el pueblo. Bendito el nombre del Señor. Pero dice que Galilea, la Galilea de los gentiles, hermano, luz que le resplandeció. Amén, hermano. Amén. Al pueblo sentado en regiones de sombra de muerte, hermano, esa luz le resplandeció, porque de ahí salió el Salvador del mundo, Amén. el hombre que se llama Jesús. Amén. Gloria a Amén, Dios. hermano, hermana. Ellos también tuvieron sus dudas, hermano, pero cuando les fue confirmado quién era Jesús, Pedro, cierto, por revelación divina, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando la gente dice esto y dicen aquello, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro no lo dijo de sí mismo, sino el Señor le llamó bienaventurado. ¿Por qué le llamó bienaventurado? Pues dice: porque no te lo borraron carne, ¿qué? Ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Esto es un privilegio, hermano, dado, hermano, a los escogidos de Dios, a los llamados a ser hijos de Dios, a los verdaderos creyentes, alabando el nombre del Señor, a quien Él le plació, hermano, desde la eternidad, designarles un día y darse a conocer. Pero esos, hermano, tenemos que permanecer ¿en qué? En Él. Gloria al nombre de Jesucristo. Aquí se ponía en duda la resurrección de Jesucristo. Aquí había un cuestionamiento, hermano, en cuanto, hermano, a su resurrección. Y cuando vimos en Tesalonicenses, cuando dijo: hermano, hermana, no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen ¿qué? Esperanza. ¿Por qué? Porque Pablo estaba viendo, hermano, la duda en el pueblo mismo de Dios. Porque desde el principio que el Jesús se fue, hermano, desde el mismo momento en que el Señor se fue, dijo: así como la habéis visto ir, así también que volverá. Desde el día que el Señor se fue, la iglesia comenzó a predicar el regreso, la segunda venida del Señor. Ellos no tardaron días o años para predicar. Desde el mismo momento que el ángel dijo: así como lo habéis visto ir, así lo habéis de ver ¿qué? Venir. Y la iglesia basó su esperanza, hermano, en que Cristo había resucitado, que había ascendido a los cielos y que había prometido ir a preparar un lugar para que donde Él estuviere, también sus hijos estuvieran. Y Él iba a venir ¿por quién? Por su pueblo. Amén. Y la iglesia predicó eso. Pero cuando Pablo habla, hermano, hermana, a los hermanos de Tesalónica, algunos ya estaban diciendo: pues nuestros hermanos han fallecido, han muerto, han partido, y el Señor no ha venido. ¿Qué de los muertos? ¿Qué de sus hermanos que se fueron? Y Pablo dice: no quiero que os estéis como aquellos que no tienen ¿qué? Esperanza. Amén, hermano. Y habla del suceso de la venida del Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Amén, hermano. Los muertos en Cristo ¿qué? Resucitarán primero, y los que habremos quedado hasta su venida no seremos postreros ni delanteros, sino el mismo abrir y cerrar de ojos seremos transformados para estar así con el Señor como para siempre. Amén. Amén, hermano, Gloria a hermano. Dios. Gloria a Dios. Hay un cristianismo hoy en día que no conoce a Dios. Decía los hermanos, por ejemplo, los que tienen la práctica, y no es asunto, hermano, de estar criticando, sino simplemente estamos hablando de las teologías del mundo. Cuando Cristo venga, ¿dónde va a quedar el Padre? Si es que hay el Padre en un sentido así, separado, ¿dónde se va a quedar el Espíritu Santo? ¿Dónde? Si en aquel día Dios era uno, ¿y qué? Y uno su nombre. Amén. ¿Dónde estarán ellos? Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí habla: para vergüenza vuestra, ¿qué? Los digo. Y eso, hermano, en muchos términos, porque hay quienes han abandonado, hermano, la fe o el camino, porque ellos pidieron, hermano, que el Señor les hiciera un milagro, y no entendieron, y no hemos entendido algunos de los procesos de Dios. Cuando Dios se tarda, hermano, es que Dios tiene un propósito: educarnos en la fe, que crezcamos en la fe.
Que aprendamos a confiar y esperar en Él. Amén. Como Dios puede hacer una cosa al instante, lo puede hacer 3 días, 1 año después. ¿Que acaso el Dios fiel y verdadero no le prometió a Abraham que de su simiente, con su simiente de él bendeciría ¿qué? A todas las naciones? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Y Abraham creyó? Sí. ¿Sí o no? Amén. ¿Y cuánto tiempo pasó para la promesa? 25 años. 25 años. Dice que él creyó en esperanza. ¿Qué? Contra esperanza. ¿Por qué? Porque él miraba a su mujer y él se miraba a sí mismo. Un hombre ya casi, dice la Biblia, romano, ya casi muerto. Pues de ahí sacó los hijos de Dios. Esos hijos innumerables que se le dijo, si puedes contar las estrellas o la arena del mar, así será tu descendencia. Amén. Amén. Y de uno solo, Gloria a Dios. y ya casi muerto, hermano, salieron la multitud de hijos y de hijas, no conforme a la carne, sino conforme al propósito, conforme a la promesa de Dios. Amén. Amén, hermano. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabamos a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Podrá alguno de nosotros en su venida ser confundido? Pablo dice en todo tiempo que peligramos. En todo tiempo el cristiano peligra. Por eso habla de qué? De velar. Amén. Volvamos a San Juan, hermano, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Poderoso es Jesús. Amén. Viene. Pablo dice que es poderoso. El Señor era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Amén. Mire, hermano, hermana. Aquí habla, hermano, de los que ya se habían apartado, pero se habían apartado de doctrina, de conocimiento, de enseñanza. Y dice el verso 18 de San Juan, 1 Juan capítulo 2, hijitos, ya es que, hermano, El último tiempo. el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo ¿qué? Viene. Así habrán surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último ¿qué? Tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de ¿qué? Nosotros. Hermano, y entendamos eso. El mundo espera un anticristo, pero el anticristo ya está caminando, ya funciona. ¿Y sabe de dónde salió? ¿Sabe de dónde salió el llamado anticristo? De la misma iglesia. De la misma iglesia. Aquí Juan dice, ¿salieron de qué? De nosotros. O sea, de esa iglesia primitiva o primera, hermano, por eso dice que el reino del cielo sería semejante, hermano, a la semilla de mostaza, la cual es la más pequeña, hermano, pero una vez crecida, ¿qué cosa? Es el arbusto más grande, a tal grado que vienen las aves de los cielos y hacen ¿qué? Nidos sobre sus ramas. ¿Qué significan las aves de los cielos? Las aves de rapiña. Que en ese tronco, hermano, del reino de Dios, cuando creció, hermano, se tornaron ramas, hermano, esas ramas, hermano, se sentaron, ¿qué? Los buitres, las aves de rapiña. Como dijo Pablo, de aquellos que harían mercadería de vosotros. Puede alabar a Cristo, Amén. Gloria a Dios. puede alabar al Cordero. Aleluya. Entonces, ¿de dónde salieron todos ellos? De la iglesia. ¿Y por qué salieron, hermanos, de la iglesia? De nosotros, pero no eran de qué? De nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido ¿con quién, hermano? Nosotros. Con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de qué? De nosotros. O sea, significa que la iglesia salieron, hermano. Pero tuvo que manifestarse, hermano, que no todos, hermano, gloria al nombre del Señor, permanecerían, hermano, en la doctrina recibida desde un principio. Amén. Aleluya. Verso 20. Pero vosotros tenéis ¿qué? La unción. ¿Qué tenemos, hermano? Unción del Santo. La unción del Santo. Y conocéis ¿qué, hermano? Todas las cosas. Para este tiempo, hermano, la iglesia debe saber el tiempo que nos ha tocado vivir, el tiempo que estamos viviendo. Siempre ha habido tiempo de apostasía. Desde el mismo principio, Abel y Caín. Abel ofreció conforme a la voluntad de Dios y Caín
No ofreció No. lo que Dios pidió. ¿Sí? Fue el primer apóstata. Caín. Pero no le daban lo bueno. Gloria al nombre del Señor. Y claro, y ha venido un aumento. Vino creciendo eso, hermano, hermana. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre Gloria del a Dios. Señor. Entonces, pero nosotros, los que conocen a Dios, los que hemos conocido a Dios, los que dicen conocer a Dios, hermano, tenéis que la unción. Del Señor, amén. Debemos tener que la unción del Señor para conocer que todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre. ¿Quién? Y al Hijo. Y no está hablando de dos. Cuando alguien niega a Jesucristo, hermano, como Padre, está negando a Dios. Amén. Amén. Porque Él es todo. Amén. Aleluya. Es el Hijo nacido, Bendito sea. cuyos hombros, hermano, estaba el principado sobre Él. Y se le llamaron Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué? Príncipe de paz. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene ¿a quién? ¿A quién? Al Padre. Si yo confieso quién es Jesucristo, que Jesucristo es Dios, ¿a quién tengo? Al Padre. Al Padre. Amén, hermano, hermano. Amén. Lo tengo a Él. Por eso decíamos, hermano, que cuando el misterio de Dios se consuma y el Señor aparezca, hermano, entonces sí se cumplirá, hermano, que toda rodilla ¿qué? Se doblará. Y toda lengua, toda nación confesará que Jesús, que Jesucristo es el Señor. Amén. Hoy no todas las lenguas se doblan. No todas los pueblos, naciones doblan rodillas delante de Él. Hay quien se ronda ante Mahoma, ¿o no, hermano? Hay quienes se doblan ante hombres. Hay quienes doblan sus rodillas delante de figuras. Hermano, hermana, pero la iglesia de Dios dobla sus rodillas desde ahora y no esperará aquel día para doblar su rodilla, sino que hoy la doblamos y confesamos que Él es el Señor. Amén. Gloria a Amén. Dios. Alabamos a Jesús. Gloria a Cristo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca ¿qué? En vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, hermano, la vida ¿qué? Eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced que en Él. Amén. Amén, hermano. Amén. O sea, ¿qué nos está pidiendo? Gloria a Dios. Que permanezcamos. Estamos en Él. ¿En quién? En Él. ¿Quién es Él? El único Dios. Amén. Oye, hermano, mire, para los que no estuvieron, Apocalipsis, Gloria a Dios. gloria al nombre del Señor. 10. Gloria a Dios. Verso de 1 para. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos subieron, emitió sus voces, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él hay, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, hermano, qué cosa. Se le terminó el tiempo a la generación de Moisés, hermano. De Noé. Sí, ¿Se le terminó? sí. ¿Cuándo? Cuando empezó el diluvio. Cuando empezó el diluvio. Amén.
Ahí se les terminó su tiempo. ¿Quién cerró la puerta? Señor. Noé. No. El que lo mandó a construir el arca. Él fue el que cerró la puerta. Sí, amén. Cerró la puerta. Amén, hermano. Amén. No fue Noé, no fue el hombre. Fue que el tiempo del juicio había llegado. La maldad había consumido, hermano, y había llegado a tal grado, hermano, que Dios no la podía más que soportar. Bendito el nombre del Señor. Amén. Porque toda carne se había ¿qué? Corrompido. Ahí no dice que el viejo o el fuerte, dice que desde el niño el corazón tendía ¿qué? Solo a ¿qué? A la maldad. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Entonces, Dios. no es el hombre el que cierra la oportunidad. Es Dios. Es Dios que da por Amén. terminada su tiempo. Amén. Y aquí dice que el tiempo no sería ¿qué? Más. Más. Si el tiempo de la salvación se le terminará al hombre la oportunidad, hermano, hermana. Amén. No sé los que no están convertidos si pueden aprovechar esto. Gloria a su nombre. Aleluya. Porque la trompeta, hermano, va a sonar un día. Amén. Amén. Aunque hay algunos que tengamos al Señor que por tardanza. Y si lo tenemos por tardanza, así vivimos. Así caminamos y así nos conducimos, como si el Señor nunca fuera a venir. Aleluya. Es el caminar del el que no cree en la venida, que Dios va a venir un día. Y si no, hermano, no somos eternos sobre esta tierra. Somos mortales. Amén. Un día se terminará nuestra existencia y Dios va a recoger nuestro espíritu y nos iremos al polvo y al alma, al lugar que nosotros escogimos sobre esta tierra. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Amén. No sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, que los profetas. Profetas. Miren, hermano, Colosenses Gloria a Dios. capítulo, me parece que es el 1, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. Verso 1 del capítulo 2 de Colosenses. ¿Por qué? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Verso 2. Colosenses 2. Amén. Verso 2. ¿Para qué, hermanos? Para que sean consolados. Para que sean consolados sus corazones. ¿Unidos en qué? ¿Unidos en qué, hermanos? Amor. ¿Unidos en qué, hermanos? Amor. Hasta alcanzar todas ¿qué? Las riquezas. ¿De qué, hermano, hermana? De pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, ¿de qué? Y de Cristo. Todo. ¿Hoy se puede conocer ese misterio? Amén. Sí, Hay revelación. Amén. sí. Sí se puede conocer el misterio de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y doy gloria porque usted lo ha conocido. Gloria a Amén. Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta al mundo ¿qué? Sus pecados. Amén. Que Dios, como según Timoteo, Dios fue manifestado ¿qué? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo, creído en el mundo y recibido en gloria. Amén, hermano, hermano. Esa es la riqueza del entendimiento. Todo un plan, hermano. Dios fue manifestado ¿qué? En carne. Y cuando Dios se manifestó en carne, ¿quiénes lo vieron? Los ángeles. Así dice. ¿Visto de qué? De los ángeles. Ángeles. Amén. Cuando Dios se manifestó, fue justificado por el Espíritu. ¿O no? Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Fue predicado y fue creído en el mundo.
Nosotros creemos que Dios se manifestó en carne. Amén. Y que cuando se manifestó en carne, llevó un nombre que es sobre todo nombre. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Actual lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén, hermano. Pero peligramos a cada hora. Amén. Sí, hermano, peligramos. Porque tratarías, espíritu, de engañarnos. ¿Aún a quiénes? A los escogidos. Amén, hermano. Amén, hermano, hermana. Pues San Pablo, cuando dice a los discípulos, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Y cuántos dijo el Señor? ¿Cuántos dijo? A ver, hermano, ¿usted sabe cuántos dijo? ¿Cuántos son los que se salvan? ¿Eh? No dijo pocos, ni muchos. Esforzaos a entrar, porque la puerta, ¿qué? Es estrecha y angosto el camino que lleva, ¿a qué? A la vida eterna. Amén. Hermano, pero hay una multitud que entró por la puerta estrecha y caminó, hermano, por ese camino angosto. Y Juan vio la multitud. Amén. Amén. ¿Quiénes son estos? ¿No lo sabes? Estos son los que pasaron por la grande tribulación y lavaron sus ropas y las han emblanquecido en la sangre ¿de quién? Del Cordero. Amén. Bendito el nombre del Gloria a Señor. Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de quién? Y de Cristo. Y ya hablamos de todos estos días. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, mientras el hombre no entiende el misterio, mientras el hombre no entiende que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, como dice Romanos capítulo 9, versículo 6, hermano, la palabra de Dios, los misterios de Dios, las revelaciones de Dios están ocultas. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Podemos todos los hombres hablar que Dios es amor? Podemos todos los hombres hablar que Dios es amoroso, pero no todos los hombres hablan que Dios también es fuego, que consumador. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿y por qué dice Pablo esto? Dice el verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras ¿qué? Persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad ¿qué? En Él. ¿Cómo recibió usted al Señor, hermanos? Con gozo. Exacto, eso lo recibimos con gozo. Pero ¿cómo lo recibimos? Voy a poner el ejemplo. El presidente de cualquier país o el presidente de este país, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Trump. Y si viniera él por ahí, ¿cómo lo recibiría usted? ¿Cómo lo iba a recibir? Con miedo. A ver. No, ¿cómo lo iba a recibir? Con miedo, ¿cómo? Bien. Yo lo recibiría como lo que él es, presidente. Presidente. Ya si con gozo, con miedo es otra canción. ¿O no? Amén. ¿Cómo recibimos al Señor? Con gozo. ¿Ah? Con gozo. Como lo que Él es. ¿Y qué Él es? Él es Dios. Él es Salvador. Amén. Amén. ¿Eh? Ya cambió la expresión con gozo, ¿verdad? ¿Eh? Porque algunos cuando lo vean venir van a decir, cáiganos los montes, cáiganos las piedras sobre nosotros y escóndanos de la presencia de Él. Amén. Aleluya. No lo van a recibir con gozo. No. ¿Eh? ¿Y por qué no lo van a recibir con gozo? Porque en la tierra en su tiempo no le conocieron. ¿Y cómo vendrá el Señor? El Señor ya no va a venir con relación al pecado, sino va a venir con relación como Él es Dios y juez de vivos y muertos. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor.
arraigados, solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según, ¿qué? Cristo. ¿Por qué los rudimentos del mundo? Es que usted encuentra la palabra padre, hijo. Pues que yo soy papá, yo soy hijo, ¿verdad? Las familias se componen de padres y de hijos. Esos son los rudimentos del mundo. Y cuando alguien lee la palabra que padre, hijo, ya ve, está muy claro. Pero son los rudimentos del mundo. Jesucristo es sin genealogía. Así dice la Biblia. Según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Él es sin ¿qué? Sin genealogía. Usted no va a encontrar en un sentido como Dios una genealogía, es decir, viene porque conocemos al Padre. Humanamente sí se le da una genealogía de la descendencia de David. Amén, hermano. Amén, hermana. Se le da humanamente, pero como Dios no tiene genealogía, Él es Dios. Él es el principio, Él es el fin, Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pues, que nadie os engañe según los rudimentos del mundo y no según ¿qué? Cristo. Le dice, ¿por qué? Porque en Él. ¿En cuál Él? En Cristo. Habita. ¿Qué es habitar? Morar dentro. ¿Sí? Corporalmente. Toda la plenitud. ¿De quién? De la deidad. Si los que dicen que hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, bueno, esa deidad habita en Cristo. Amén. Amén. En Él está el Padre, porque Él es el Padre. Amén. 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 Corporalmente habita toda la plenitud, todo lo que es Dios. En Jesús. ¿Puede alabar al Cordero? Aleluya. Gloria a Dios. Toda la plenitud de Dios. Dios, Jesús no es un tercio, no es la mitad de Dios. Él es Dios. Verso 10. Y vosotros estáis ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado ¿qué? Y potestad. ¿Estamos completos en el Señor? Amén. ¿Necesitamos otro Dios? No. ¿Necesitamos otro Señor? No. Dice, ¿cuál texto leíamos? 1 Corintios capítulo 8, verso 4. No en todos hay ¿qué? Conocimiento. Siéntase bendecido por Dios. Amén. Siéntase privilegiado por Dios. Gloria a su santo nombre. No en todos hay ¿qué? Conocimiento. Y para vergüenza nuestra, algunos del nombre no conocemos a Dios. Bendito su santo nombre. ¿Sí? Porque dudamos de Él. Aquí dice que si estamos completos, hermano, ¿qué significa estar completos? No falta nada. Alguien dijo en Salmo 73, y fuera de ti, nada deseo. Fuera de Él no le faltaba nada, porque en Él lo tenía todo. Amén. Amén, hermano, hermana. Y uno tiene que caminar en pos de esa enseñanza, hermano, hermana. Usted, la prueba, la lucha, las circunstancias, hermano, usted tiene que desarrollar, hermano. Tenemos que desarrollar una vida plena de fe en Cristo Jesús. Amén. Y cuando pasamos por batalla, pasamos por luchas, por esto y por aquello, hermano, hermana, es con un propósito. Aleluya. ¿Sabe cuál es el propósito? Cuando usted planta un arbolito, hermano, ¿qué espera? Fruto. Fruto. Se va luego el hermano a lo máximo. Cuando yo planto un árbol, espero que se arraigue. Y al echarle agua se arraigue. Y lo primero que va a hacer, hermano, es raíz. Arraigar es crear raíces. ¿Para qué? Para ir crecer. Y al ir creciendo, hermano, ¿va qué cosa?
va fortaleciendo. Y el tamaño del tronco va a ser ¿qué? La raíz. Y ya el hermano se fue al último. Ya no planta el árbol. Y no estoy haciendo bullying, por favor. Simplemente estoy que deduzcamos. Si no planto el árbol, no puedo tener frutos. Y para que tenga frutos, necesito plantar el árbol. Y para que el árbol pueda darme frutos, necesita enraizarse. Y luego, ¿qué? Crecer. Crecer. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Mire, ya vamos a ir terminando. Gloria Si estamos a Dios. completos en Él. Amén, hermano. Sí. Cuando Jesús habla en Deuteronomio, por Dios, dice que no había Dios extraño con Él. No había otro Dios extraño. No había alguien más. Cuando Él hacía todas las cosas, aun cuando puso término a las naciones, límite a los pueblos, no había otro Dios con Él. No había un Dios extraño. No había quien le dijese, haces así o haces así. Él es soberano. Amén. ¿Por qué es soberano? Porque es único. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios, hermano. Gloria a Dios. Verso 14 del capítulo 3. ¿Usted no cree que el tiempo se está acercando, hermano? Amén. Ya está aquí. Hermanos, Amén. en el que el tiempo ya no será más. ¿Está ahí? Amén. Verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, ¿qué? Y en la tierra. Amén, hermano. ¿Qué nombre tenemos? En el nombre de Jesucristo. Verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué, hermano? Por su espíritu, para que habite por Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados. ¿Cuál es la raíz del cristiano? Es el amor de Cristo. Es el amor del Señor. Esa es la raíz, hermano. Por lo cual algunos o nosotros estamos de pie por el amor de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Si no, el mundo ya nos hubiera tragado y el enemigo nos hubiera derrotado. Amén, hermano. Amén, hermano, hermana. Bendito el nombre del Señor. Miren que por todos lados busca. Te voy a dar algo que me llamó la atención. Me llegó una carta del celular y dijo, tenga cuidado porque se quieren meter en su teléfono. ¿Para qué? ¿Para qué serán ustedes que son inteligentes? ¿Eh? Pues yo sé que hackearme, pero ¿para qué? ¿Qué quieren saber? En el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Amén. Amén, hermano. Estamos de pie por la gracia de Dios, nada más. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad, hermano, ¿qué? Y la altura. ¿Qué tanto conozco de la altura de Dios, de las cosas de Dios, de la anchura, de la profundidad? Hermano, hermana, nos falta camino por recorrer. Amén, hermano. Nos falta mucho camino por recorrer. Hasta llegar, hermano, a esa plenitud de conocer la anchura, la profundidad. Ya Pablo se limita y dice,
entonces conoceré como fui conocido. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo me conociste, Señor? Alguien dijo, ¿de dónde me conoces? El Señor se refirió a un término humano, desde que estaba debajo de la higuera te vi. Y eso bastó para que aquel hombre creyese. Pero Pablo más allá, que cuando el Señor aparezca, hermano, entonces los creyentes van a saber cómo fueron, ¿qué? Conocidos. ¿Cómo los conociste? Si me hallaste en la basura, fui un borracho, fue esto, fue aquello, ¿cómo es que me conociste? ¿Que acaso así me vistes? Primero, la primera impresión cuando me conociste, ¿me vistes como un borracho? ¿O me conociste antes de ser borracho? ¿Nos conocería cuando borrachos o antes de ser borrachos? Antes. Antes, ¿verdad? Entonces usted va a saber si usted no corre avergonzado en la venida del Señor, si no corremos como fuimos, ¿qué? Conocidos. ¿Qué vio, que puso Dios en nosotros? Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿No es un privilegio esto, hermanos? No Amén. es para alabar al Señor. Amén. No es Gloria para a Dios. adorarle en espíritu y en verdad como Él quiere, hermano. No es como para exaltar su nombre y darle gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Mire, hermano, dice que el Señor nos socorrió a los ángeles que pecaron. Podían haberlos socorrido, hermano, pero no fue tras ellos, fue tras nosotros. Dijo el salmista, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. Y el hijo del hombre para que le visites. Amén. ¿Qué es el hombre? ¿Qué son los hijos de los hombres? Gloria a su nombre. Para que te acuerdes y los visites. Entonces hay que, hermano, profundizar en qué? En Cristo. La anchura, la longitud. Y la profundidad. Y cuando entramos en eso, entramos en las riquezas de la sabiduría de quién? De Dios. El misterio revelado, hermano, nos va abriendo y despejando, hermano, la palabra de Dios. La va descubriendo, la va revelando delante de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo alabo al Cordero. Y Dios nos dice, y de conocer el amor de qué? De Cristo. Amén. Si tú te examinas, tú no examines a otro, examínate tú. Y si somos sinceros, y si eres sincero contigo mismo, con tu alma, con tu espíritu, vamos a entender que el Señor se ha excedido en su amor por nosotros. Amén, hermano. Se ha excedido. ¿Que acaso un hombre de Dios dijo, por tu misericordia no hemos sido ¿qué? Consumidos? Consumidos, amén, hermano. Amén. Si usted se examina, yo me examino, sin examinar al otro, hermano, usted va a entender. Si usted es sincero en usted mismo, en cómo camina, en cómo anda, cómo piensa, cómo razona, qué hace, cómo actúa, cómo se sienta, cómo se acuesta, cómo sea, hermano, usted va a entender que el amor de Dios se ha excedido. Amén. Amén, hermano. ¿Excede qué? A todo conocimiento. Amén, aleluya. ¿Para qué, hermanos? Para que sean llenos de toda la plenitud de quién? De Cristo. De Dios. ¿Cuánto tiene usted de Dios? ¿Cuánto tengo yo de Dios? No, ¿cuánto tenemos? El salmista al final del Salmo 23 dice, mi copa está ¿qué? Rebosando. Pero antes de rebosar, ¿por dónde lo pasó? Por valle de sombra de qué? De muerte. Que delante de él estuvieron ¿qué? Sus angustiadores, sus enemigos. ¿O no, hermanos? Amén. Que su vara y su callado, la vara y el callado le infundieron ¿qué? Que hubo un tiempo en que Dios le corrigió. Y hubo un tiempo en que Dios le consoló, le animó. Aleluya. Amén. Amén. Para llegar a decir, y en su casa moraré por largos días. Por largos días, aleluya. Pero es un proceso. Amén. Cuando usted lo metieron en el reino de Dios, en sus principios, usted estaba caminando en delicados pastos, en agua de qué? De reposo. Amén. Se le alimentó con agua, se alimentó con pasto, ¿para qué? Para que estuviera preparado, Amén, aleluya. Amén. porque usted iba a andar en valle de sombra de De muerte. muerte, aleluya. Así. Amén.
Dios no lo metió en así, sino primero que lo pastoreó. Aleluya, amén. ¿O no, hermanos? Amén. Primero lo llevó por cosas suaves. Como dijo el hermano, el fruto, gozo, puro gozo era al principio. Y debe seguir siendo gozo. Amén. Porque yo me gozo lunes, martes, miércoles y qué? Y jueves. ¿Y qué hice? ¿Qué me pasó el martes? ¿Qué me pasó el jueves? Pero el gozo sigue. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Yo alabo al Señor por la hermana Kika. ¿Saben por qué, hermano? Y por muchas personas como ella, hermano. ¿Por qué? Porque ellas caminaron un día creyendo 3. Como aquel hermano que un día tocó a la puerta y me empezó a platicar su testimonio, hermano. Yo anduve de aquí para allá, pero un día Dios tuvo misericordia y me enseñó a lo del solo Jesús. Y en lo del solo Jesús encontré al Dios único, Amén. al Dios verdadero. Amén, gloria a Dios. Aleluya, amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire, hermano, y esto que usted va a oír, hermano, adóptelo, créalo, hermana. Y aquel que es poderoso, ¿para qué, hermano? Aquí dice, la gente es cuando vieron al Cristo humanado, dijeron, mirad, todo lo ha hecho, ¿qué? Bien. Los muertos resucitan, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los enfermos son sanados, los demonios han, ¿qué? Echado fuera. Todo lo ha hecho. Todo lo que el hombre necesita, Dios lo ha hecho, lo puede hacer y lo está haciendo. Amén. ¿Qué necesitas tú? Él es. Todo. Él es. Y aquel que es poderoso Amén. para hacer ¿qué? Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o que entendemos. Siempre Dios nos ha dado de más, hermano. Amén, amén. Siempre Dios nos ha dado Amén. de más. Siempre Dios lo ha hecho. Porque Él es poderoso. Porque Él es ¿qué? Abundante. ¿O no, hermanos? Amén. ¿Verdad que el día que pidieron pan del cielo, les dio pan del cielo? Amén. ¿Sí o no, hermanos? ¿Eh? Pero les dijo, nomás escojan la medida, hombre. Nomás escojan lo que sea para el día. Ya cuando sea viernes, escogen para 2 días. Quiso el pueblo. Puede que mañana no nos dé, ¿verdad? Puede que mañana se nos acabe. No, pero Dios es fiel. Amén. Amén, gloria a Dios. Y les dio pan por 40 años. ¿Y les dio qué? Carne por 40 años. Y les dio agua en el desierto. Hizo que la piedra, oiga, una roca, saciar la sed de 3 millones. Será Dios poderoso, no será poderoso. Amén. Gloria a Dios. ¿Eh? Será Dios poderoso. Que de una roca haya saciado la sed de una multitud, hermano. Gloria a Dios. Es el Dios que se va a manifestar un día, ante el cual muchos van a correr avergonzados y confundidos, pero usted tiene la unción. ¿De qué? De que estamos en el verdadero, en Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y yo le alabo a Gloria a usted. Dios. Aleluya. Amén. Santo. Hijo, hermano, sea razonable, hermano. ¿Por qué? Hermano, Dios puede multiplicar $1. Sea razonable, hermano. Y se lo dije porque yo he multiplicado. He visto multiplicada la gasolina del carro. Amén. Un día llegué de Feira en Santa Juárez sin nada de gasolina. Era cuando andaba más correcto en el camino del Señor, era cuando andaba en el gozo del Señor, hermano. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Cuando se andaba en el primer amor, hermano, que uno no lo cree. Ahora como que la piensa, ¿verdad?
$10 por semana va a estar. Gloria a Dios. Porque no faltó nunca bendición del cielo. Amén. Gloria a Dios. A los hijos de Dios nunca les va una bendición del cielo. Y más si sabemos pedir. Amén, hermano. Tenemos que aprender a pedir, a saber qué pedir. Amén. ¿No se quieren ir? Yo estoy muy bien aquí. Padre Cristo. Yo estoy muy bien aquí, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro dijo, hagamos esa enramada. Dijo, no, tú no sabes nada de esto, Pedro. Hay un lugar mejor para ti que una enramada. Mi venida y mi regreso. Vas a estar conmigo para siempre. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Amén. ¿Cuántos se alegran de tener este Dios? La Biblia dice que vamos a usar nuestra palabra en la boca cuando ya lo saben todos. Sí, amén. Amén. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las
llenando las vidas de tu pueblo hoy, que adorando que no te conocen, que alabándonos, Señor, no te conocen. Date a conocer como verdadero en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Obra milagros, obra prodigios y sanidades en tu nombre. Concédenos siempre hablar con confianza, con denuedo tu palabra de verdad. Quita todo engaño en nuestra boca, en el hablar de tu palabra, Señor. En el disertar de ella, Señor. Sea tu espíritu, sea la unción tuya, Padre. Y guárdanos, Señor, en este camino que es peligroso a toda hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Alegremos, sigamos alegrándonos en el Señor. Amén.